perilla y el corte de pelo que tiene este malo mientras dispara, con los dientes apretados. A ver, es que es inequívoco. No podemos estar en otra época que a principios de los 90. Es imposible. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de cómics, mentiras y cintas de vídeo, el canal que alimenta la mente pero no alimenta el cuerpo. No lo alimenta, es lo que hay. Si necesitáis nutrición vais a tener que acudir a vuestro frigorífico más cercano y atacarlo sin piedad, porque aquí nosotros no tenemos alimento para el cuerpo, sino que venimos con cómics llenos de colores, llenos de músculos innecesarios, llenos de portadas con colorines, guiones bastante inexistentes, digamos minimalistas, y una cantidad de acción desmesurada, porque esta es la serie en la cual estamos conmemorando lo que fue la aparición del sello Image Comics allá por el año 1992. 30 años de la aparición de un sello que en su momento fue revolucionario, porque estando encabezado por una serie de artistas que en su momento eran superestrellas absolutas del medio, decidieron ponerse por su cuenta para hacer la competencia a DC y sobre todo y ante todo a Marvel Comics, que hoy en día pues Marvel Comics ha vuelto a ser una editorial, bueno, ha vuelto a ser un sello súper famoso a raíz de las películas, ¿no? Y todas las licencias que la han hecho crecer tanto hasta el punto de que fue comprada por Disney y demás. O sea, Marvel es como, joder, Marvel Comics, las películas, Spider-Man, Capitán América, Iron Man. Pues en su momento imaginaos que unos artistas, ahora mismo es muy difícil que, digamos, iba a decir lector, pero bueno, es difícil que el aficionado medio de Marvel se conozca los nombres de los artistas, ¿no? A menos que sea un poquito friki de los cómics. Pero en su momento, en aquellos 90, aquellos finales de los 80, principios de los 90, hubo un punto en el cual los artistas sí que se hicieron superestrellas, verdaderamente lo más parecido a una rockstar que ha habido nunca. Y a raíz de aquellos que surgió la posibilidad de que se independizasen, ¿no? Se emancipasen un poco de la editorial Marvel, y de ahí surgió este sello, el sello de la I brillante, Image Comics, que apareció como como un huracán absoluto, un tornado, un huracán, un monzón, algo absolutamente destructor allá por el 92 en Estados Unidos, pero por una cuestión imagino que de dinero, derechos de publicación, traducción, estructuraciones editoriales, lo que fuera, aquí en España no se publicó prácticamente hasta el 94. Fue un aterrizaje bastante desordenado el que tuvo la editorial en España, pero bueno, es lo que hay. No, yo lo que estoy haciendo es reflejar un poco lo que fueron estos cómics que aquí llegaron con un poquito de retardo, aquí a España, ¿de acuerdo? En cómics anteriores, voy a aprovechar que tengo aquí este flamante Youngblood 0 que estuvimos el otro día viendo, junto con el número 1. Vimos que el número 1 de Youngblood, de Rob Liefeld, fue el primer cómic publicado por Image Comics. Uno de los cómics más random de la editorial, sin duda alguna. Obra de Rob Liefeld, el genio... Bueno, sí, vamos a decir genio, el creador de Deadpool, el creador de Cable, el tío que revolucionó el panorama de los superhéroes con X-Force, que era directamente un estilo que prescindía prácticamente de las historias con coherencia y primaba la acción y el músculo por encima de todo. Y como veréis, pues este dibujo representa muy bien lo que era su estilo. Músculo, colores horteras, trajes con hombreras innecesarias, complementos que no vienen a cuento, peinados exagerados. Tremendo, ¿vale? Pero bueno, como os iba diciendo, voy a aprovechar que tengo este número 0 de Youngblood, ya que he hecho un poquito de publicidad del vídeo anterior, porque tenía este pequeño cuadernillo en su parte central, en la cual nos salía una especie de preview de lo que iba a ser la primera tanda de publicaciones aquí en España. Entonces, creo que es bastante apropiado que me rija un poco por el orden en que se publicó aquí, ¿de acuerdo? Entonces, los siguientes vídeos que haremos de aquí en adelante, pues ya será lo que en España fue más o menos la segunda etapa del aterrizaje de Image Comics. Esta primera etapa del aterrizaje en España estuvo protagonizado por Spawn, que ya tenemos vídeo, el número 1 de Spawn, para mí uno de los mejores número 1 de una colección de la historia, buenísimo. El número 1 de Youngblood, que lo vimos la semana pasada, bueno, en su momento un cómic muy divertido para adolescentes, ahora mismo pues bueno, sin más, un cómic muy gratuito, extremo, Rob Liefeld. Luego el número 1 de Wildcats, que también lo estuvimos viendo, que básicamente es un clon de los X-Men. ¿Qué le vamos a hacer? Decir lo contrario sería mentir. Eso sí, muy bien dibujado por Jim Lee, que en aquel momento era pues el artista number one
number one mundial, total, absoluto. Sigue siendo el tío que con su número 1 de la colección X-Men en el 91, si mal no recuerdo, pues sigue teniendo el récord de ventas de la historia. Sigue siendo el artista que más cómics ha vendido de un cómic en la historia. También vimos en otra entrega el número 1 de Savage Dragon, otro gran número 1 de una colección a la cual yo tengo particularmente mucho cariño, que creo que es increíblemente divertida. Y para cerrar esta primera tanda, que sale en este primer cuadernillo, solamente nos falta un cómic que es Stormwatch, que es una manera de acabar, como veréis, un tanto particular, porque seguramente será la colección más genérica de todas las primeras que decidieron publicar. Y ese, bueno, tengo el número 1 por ahí, no sé exactamente dónde lo tengo, pero aquí lo que tengo de entre manos es el número 0, que bueno, yo creo que da el pego, ¿no? No es el número 1 de la colección exactamente, pero bueno, es el 0, que ya sabéis que estos, a la editorial Image Comics, como tenían una mentalidad muy comercial, muy de marketing y tal, les molaba mucho hacer este rollo de cómics 0, cómics precuela, con colorines brillantes y tal, porque esto era como que era un producto como muy diseñado para coleccionistas, ¿no? Para que la gente lo viese en la estantería y saliese a comprárselo. Como veréis, pues yo tengo aquí unos cuantos cómics que he puesto de fondo. El Cyberforce 0, pues también, con sus letras brillantes, su pinta espectacular. Bueno, de estos salieron unos cuantos, pero bueno, vamos a centrarnos en este número 0, que creo que es más que suficiente para describir el cómic que nos ocupa. Que, como os decía, es una cosa bastante curiosa, porque veo que está ubicado dentro de lo que fue la parte de la primera tanda, por así decirlo, de cómics que se publicaron de Image Comics aquí en España en el año 94, pero extrañamente me estoy fijando y veo que este número 0 de Stormwatch está publicado en el año... Es que, joder, también es verdad que mirad que mal se lee con este tamaño de letras. En el año 95. Este cómic está publicado en julio de 95. Entonces, una de dos. O hay alguna cosa errónea, o por algún motivo que no conozco, este cómic finalmente, a pesar de haber sido anunciado para el plan del 94, se publicó en el 95. Pero bueno, como está publicado dentro de este orden, en el cuadernillo este de previo, voy a seguirlo. Y así, pues parece hasta que tengo un guión, ¿vale? Para estos vídeos, cosa que me viene muy bien porque quiero aparentar que soy una persona organizada. Vale, como os decía, Stormwatch, para mí me parece una decisión bastante rara para empezar con las colecciones de Image. O sea, es de cajón que empezar con Spawn, con Youngblood, con Wildcats, con Savage Dragon en menor medida, pues era bastante de cajón porque eran pues obras bastante destacadas que en Estados Unidos habían vendido muy bien y que estaban encabezadas por artistas súper punteros, ¿no? Eran las obras que en esa época todos los aficionados al cómic querían leer, sin duda alguna. Sin embargo, Stormwatch es una cosa extraña porque es una especie como de colección secundaria que se creó dentro del sello de Jim Lee. Jim Lee, pues es el creador, entre otras colecciones de Wildcats. Este cómic ya lo estuvimos viendo el otro día, pues es un cómic a nivel de producción y de dibujo y tal, pues absolutamente espectacular, ya lo estuvimos viendo. Y bueno, la cosa es que, como ya habíamos dicho anteriormente en algún vídeo, Image Comics era una editorial cuya lógica era permitir a los artistas, pues por una parte ser libres creativamente y por otra parte poder crearse una especie como de estructura que les permitiese ganar el máximo de pasta. Vamos a hablar claramente, ¿no? Ganar muchísima pasta, poder crear el máximo de personajes, retener los derechos de sus personajes para licencias, para merchandising, videojuegos, lo que fuera. Entonces, digamos que cada gran artista montó su estudio. Un estudio, ¿de acuerdo? En la cual pues tenía sus colecciones principales. Normalmente estos grandes artistas dibujaban cada uno su cómic, pero luego desarrollaban colecciones secundarias dentro de sus subsellos, digamos. En el caso de Jim Lee, el subsello que creó se llama Wildstorm, y dentro de los cómics con los que empezó Wildstorm está este Stormwatch, que es una colección secundaria que, ya os digo, destaca porque ni tan siquiera los autores que protagonizaban el cómic, que lo realizaban, eran especialmente famosos. O sea, simplemente era pues una colección de personajes creados, supongo que por Jim Lee, lo pondrá por aquí seguramente. Bocetos de Jim Lee, co-creadores y guionistas, pues eso, eran básicamente personajes creados por Jim Lee, pero no era una colección ni dibujada, ni escrita, ni nada por Jim Lee. Entonces, pues bueno, aquí pone guionistas, pero bueno, es testimonial. Entonces, pues bueno, es raro que se publicase esta colección. Y además es bastante curiosa la historia que tiene Stormwatch,
Porque, bueno, luego os hablaré un poco de cómo desembocó esta colección, porque la verdad es que es una buena historia. Es una buena historia. Bueno, vamos a ojear un poco. Ya os digo que este vídeo no creo que sea muy largo. Voy a tardar más en la introducción que os he dado hablando un poco de más cómics que en verlo, porque no es un cómic que tenga mucha chicha. No es un cómic que tenga mucha historia. Bueno, como vemos, Jim Lee y Brandon Choi son más o menos los creadores del concepto. Jim Lee hace los bocetos. O sea, es que ni tan siquiera los dibujantes son libres de dibujar. Es que directamente les dieron prácticamente los sketches de cómo hacerlo. Y bueno, aquí nos encontramos. Brett Bott es el dibujante de la primera parte. Jeffrey Scott es el dibujante de la segunda. Jeffrey Scott después sería muy famoso, muy famoso años después, porque sería el dibujante de Gen 13, no sé si os suena. Es una colección que en los 90 tuvo un pico de popularidad bastante potente, pero que luego con los años, pues bueno, ha quedado un poco en el olvido. En su momento fue un boom. Bueno, pues vale, tinta de Sal Regla, Les Grandes, no sé qué, bueno, sin más, bastante random, ¿vale? Y bueno, pues vamos a ver. Como veréis, sigue un poco la onda. Empezamos con una página doble fantástica. Bueno, fantástica es un decir. Empezamos con una página doble así muy espectacular. Bueno, por describirlo un poco, en primer lugar nos encontramos, como pasa con los otros sellos y más, por ejemplo Stream, el de Rob Liefeld, que se sigue el estilo creativo de Jim Lee, que por eso está detrás de los bocetos. Al igual que sucede con Extreme, los dibujantes, digamos, segundones, yo les llamo segundones, los dibujantes asalariados, por así decirlo, en este caso Brett Bott y Brett Bott y Jeff Scott, pues son prácticamente clones de Jim Lee, que es lo que había en esa época. O sea, ellos contrataban a dibujantes que dibujaban según su propio estilo, y nos encontramos una página doble que, para variar, nos remite directamente a lo que en aquel momento lo petaba, que eran los X-Men de Jim Lee. Nos volvemos a encontrar personajes que se parecen mucho, intentan tener una mentalidad tal vez un poco más vengadores, por así decirlo, que X-Men, pero a nivel de concepto es un cómic de grupo que sigue dinámicas muy similares. Fijaos, años 90, años 90, malos random con pistolas enormes que irrumpen en una instalación hipertecnológica de seguridad. No se puede ser más años 90 que eso. Mirad la perilla y el corte de pelo que tiene este malo mientras dispara, con los dientes apretados. A ver, es que es inequívoco. No podemos estar en otra época que a principios de los 90. Es imposible. Coletas absurdas. No sé si se enfoca bien en cámara. Colas de caballo que se llaman, ¿no? Disparos que no cuento. Bueno, claro, esto era un nivel... Hay que decir que este era un nivel de violencia en aquel momento para un cómic comercial, pues... Bueno, no voy a decir inédito, pero sí bastante alto, ¿no? O sea, que te pongan en primer plano un disparo en medio de la cabeza a un random, aunque fuera un random, así, pues bueno, la verdad es que era bastante potente, sobre todo pensando que estos son productos enfocados a adolescentes, ¿no? La gracia que tiene esto, por así decirlo, es que, claro, su manera de justificar cada vez que había disparos o cada vez que había alguien moría, alguien pasaba, es que uno podía ser o un malo totalmente impersonal, un random. ¿Sabéis? Yo diría que el ejemplo más claro que se me ocurre son los militares de Star Wars. Les ves con sus cascos, sus trajes, sus armaduras blancas y no sé qué, no sé cuál, son todos iguales, con lo cual los que mueren es como que no te da por pensar que te estás cargando a personas, ¿no? Y aquí pasa un poco igual, una de dos, o son malos random, impersonales, o son clones. Era el clásico argumento de los años 90 para justificar este tipo de violencia y colase, ¿no? Bueno, seguimos ojeando. Voy a intentar, para variar, voy a intentar no hacer spoiler, a pesar de que la historia de este cómic no es para nada buena, con lo cual pues tampoco pasaría mucho por haceros un super spoiler, pero bueno, la cosa es que eso, que van a aparecer malos muy malos, encabezados por este tipo noventero que parece que le gustan grupos tipo grunge de Pest Mode, también parece que le gusta un poco de rollo tecno oscurito. También para animarse por las mañanas se pone Pearl Jam, tiene este tipo de estética, y ahí aparece el bueno, que es una especie de... Es una especie de... no sé, es una especie de Iron Man afro, ¿no? Que curiosamente el cómic Youngblood también tiene su propia versión de su Iron Man afro. En fin, la originalidad no era su fuerte. Pero siempre nos encontramos eso, el típico líder carismático, el típico personaje fuerte. Como veréis, un dibujo muy Jim Lee, muy Jim Lee, pero sin gracia. De hecho, estaba yo pensando,
Tenía yo por aquí el número 1 de Wildcats, ya que los tengo a mano, aprovecho y os lo enseño. Fijaos que de hecho, en el número 1 de Wildcats, que ya hicimos un vídeo, lo estuvimos viendo, vimos que en la parte central del cómic estaba el Wildcats 0. De hecho, es que Brett Bott y Alex Garner son los dibujantes del número 0 de Wildcats también, aparte de ser los dibujantes del número 0 de Stormwatch. Y aquí ya habíamos visto que es que son básicamente clones de Jim Lee. O sea, su función era, pues, permitir que saliesen más cómics firmados por Jim Lee que no estuviesen dibujados por él. Esa era un poco la mentalidad, que era mucho la mentalidad de Image Comics. Ya os digo, que era una época en la cual había una saturación en el mercado importante, las estanterías se llenaban de colecciones y para un sello nuevo era muy importante aparecer con un aluvión de nuevos lanzamientos. Que la gente viera esto en la estantería con el brillo, con personajes que no conocía de nada y demás, y decir, ¡buah! Esto es un universo nuevo. En lugar de lanzarme a Marvel Comics, en lugar de coleccionar estas colecciones ya conocidas, estos personajes ya clásicos y que se podían ver como algo quemados en aquella época, pues directamente el adolescente de la época veía estas cosas nuevas que no eran ni el Superman que había leído su padre, ni el Lobezno que había leído su hermano mayor, y saltaba directamente a por ello, ¿no? Cuando la mayoría de las veces pues te estaban colando un producto, bueno, a ver, entretenía, ¿no? Que era un poco la función que tenía que cumplir, pero a nivel de calidad, pues bueno. Una vez más, ese estándar de la chica rubia de piernas, no sé, 2,5 metros de pierna. Recordemos, una vez más, estamos a principios de los 90, Pamela Anderson es el estándar de la sex symbol y aquí disimuladamente pues se tiran a por ello. Y nada, personajes muy atormentados, con pasados muy duros. Fijaos que hay publicidad de Blood Strike. Blood Strike es una colección, tengo por aquí el número 1. Haremos aquí un número, nos vamos a partir de risa. Si no me equivoco, este fue de la segunda época de las publicaciones de Image Comics. Este es un cómic del sello Extreme de Rob Liefeld y vamos, esto es espectacular. Ya veréis, esto es un cachondeo de cómic. Esto sí que es un subproducto. Pero bueno, volvemos a lo que estábamos viendo. Pues eso, personajes atormentados, con un pasado terrible, con archienemigos, dibujo muy random, como veréis, muchísimas rayitas, que es un clásico del entintado de la época. Lo que sucede es que este entintado, por ejemplo, Scott Williams, que era el entintador de Jim Lee, lo clavaba. Ahora mismo es un entintado que ya no se lleva, ya no se dibuja así, pero lo clavaba, le quedaba muy bien, y aquí, pues como el entintador, yo creo que no es él. Si es él sin ganas. No es él. Sam Regla y Alex Garner. Bueno, pues bueno, intenta seguir ese estilo, y de hecho lo consigue. A ver, es un dibujo perfectamente conseguido. Pero no es Jim Lee. O sea, se nota que es pues un subproducto noventero. Aquí ya se nota que ha habido cambio de dibujante. Este es el dibujante de Gen 13. Se nota porque estas caras tienen otra expresión. La tinta tiene otro tipo de perfil. Es un dibujante que aquí debía ser jovencísimo. No quiero ni mirar los años que tendría en esta época. Bueno, pelea de machotes. Esta nos remite directamente a la competición que había en Top Gun entre los dos machos alfa, entre Tom Cruise y Val Kilmer, ¿no? Pelea de machotes dentro de las pruebas físicas en el grupo y demás. No puede fallar. Pelea por el liderazgo. Una vez más, mercenario random con pistolas grandes, perillas, coletas y demás. Y nada, lo que sí que os estaba diciendo antes, eso, que este dibujante llegó a petarlo mucho después de hacer... ¿Cómo se llamaba? Después de hacer esta colección, bueno, esta colección no, después de dibujar estos números 0 y demás, la primera colección regular que le asignaron fue Gen 13, que fue un pelotazo espectacular, tremendo. Era un cómic para adolescentes, muy enfocado a adolescentes, con protagonistas adolescentes y con un rollo muy, pues eso, intentar, no sé, cubrir lo que eran los tópicos, ¿no? De la generación X y demás. Generación X, mutantes, había un personaje directamente que se llamaba Grunge. Y luego este autor acabó poniendo una colección por su cuenta que se llamaba Danger Girl, que funcionó durante un tiempo bastante bien. Fueron tiempos oscuros, pero este autor llegó a ser un autor bastante potente. Llegó a imponerse con su nombre, que es algo que, bueno, algunos artistas de Wildstorm que empezaron bajo el ala
de Jim Lee, por ejemplo, o de artistas principales, empezaron un poco como artistas segundones, sí que tuvieron posibilidades de desarrollarse y de marcar un poco su estilo. Los menos, ¿eh? Pero bueno, en este caso, este artista sí que llegó lejos. Fijaos, viñeta de acción, utilizo mis poderes mentales contra ti. Estoy intentando no hacer spoiler, con lo cual me estoy dedicando a comentar un poco cosas graciosas que se ven en las viñetas. A ver, Stormwatch, para describirlo muy rápido, se supone que es una especie como de cuerpo de superhéroes internacional que se supone que está bajo la supervisión de la ONU y que tiene una especie de base en el espacio desde la cual monitorizan el panorama geopolítico internacional y mandan a los superhéroes a resolver problemas, ¿no? Tiene esa lógica de los superhéroes. Más o menos esto que os he descrito es Stormwatch, ¿vale? En lugar de ser un grupo independiente o un grupo proscrito, que es algo que se lleva mucho también en este tipo de colecciones, pues este es como... tiene un rollo más Vengadores. Es como un rollo oficial. Pero como veréis, es un cómic que, bueno, que no destaca por nada. O sea, es un cómic, ya os digo, a mí me sorprende mucho que formase parte de la primera tanda de cómics de Image. Y nada, pues lo que sí que hace pues es aportar otra colección pues a un público que estaba ávido, ¿no?, de comprar este tipo de lanzamientos. La cosa loca que os decía al principio del vídeo sobre esto, que es muy gracioso, es que esta colección fue súper random durante bastante tiempo, hasta que un tiempo después la pilló el guionista Warren Ellis, que es un guionista que a mí me parece increíble. Ha tenido sus polémicas por asuntos de denuncias de acoso y denuncias de trato malo hacia mujeres. O sea, creo que no llegó a hacer nada especialmente burrísimo, pero digamos que sí que tuvo un comportamiento absolutamente inapropiado. Y eso le ha manchado un poco su carrera, lo cual me parece una lástima porque es un tío que yo le admiro muchísimo, ¿no? Muchísimo, tiene unas obras brutales y aquí yo voy a comentar más cómics suyos porque en serio que es un tío bestial. Un tío bestial. Y es curioso porque hubo un tiempo, y Más Comics tuvo dos épocas. Bueno, ha tenido muchas, estamos hace 30 años. Pero digamos que inicialmente tuvo dos épocas, ¿no? Una primera época de esplendor de dibujo, por así decirlo, en la cual prescindían de todo tipo de... Bueno, todo tipo no, pero prescindían prácticamente del guión. O sea, todo estaba al servicio de hacer páginas espectaculares, así, en plan, páginas dobles, con caras de tíos enfadados, así, mucha acción, armaduras, personajes atormentados, tal. Era todo muy, muy enfocado a esto, es decir... La historia era una excusa para mostrar secuencias molonas y la crítica les destrozó, pero les destrozó auténticamente. Y llegó un punto en que se dieron cuenta que no iban a poder tirar muchísimo más tiempo con esa estructura, esa idea principal de que todo fuese acción, acción, acción y dibujo espectacular. Que eso les iba a funcionar a corto plazo, pero que no podían ir más allá de eso. Así que hubo como una especie de segunda fase que tuvieron de contratar a contratar a guionistas profesionales, guionistas buenos, que le dieran una voltilla de calidad a sus colecciones. En el caso de Wildcats fue Alan Moore, el grandísimo Alan Moore, que hizo muy buenos cómics con Wildcats. Y en el caso de Stormwatch fue, como os decía antes, Warren Ellis. Curiosamente los dos europeos. Y Warren Ellis tomó Stormwatch, le dio unas vueltas, la convirtió en una colección buenísima de superhéroes. O sea, pasó de ser la colección más random a ser posiblemente la colección con los mejores argumentos. Cerró la colección, aprovechando también otros crossovers y eventos que hubo, editoriales y demás. Terminó la colección y la volvió a lanzar con otro cómic, con otro título, un cómic nuevo llamado The Authority, que era algo que surgía a raíz de la destrucción de este cómic, de Stormwatch, que es uno de los mejores cómics de superhéroes que yo he leído en mi vida. Cómics comerciales, ¿entiende? Cómic de superhéroes comercial, como pueda ser cualquiera de estos que tengo aquí, o uno de Marvel o lo que sea. Y eso, y lo convirtió en un cómic con unos personajes espectaculares, súper carismáticos, tridimensionales a tope, argumentos muy profundos, reflexión sobre muchísimas cosas, sobre el tiempo, sobre la política, sobre el poder, intrigas, increíble. O sea, un trabajo de verdadero guionista de calidad, y todo eso lo hizo partiendo del cómic más genérico no voy a decir de Image, pero desde luego el cómic más genérico de su estudio, ¿no?, que era Wildstorm, lo cual pues tiene mucho mérito, porque como habéis visto este cómic, pues a ver, yo lo tengo aquí y tampoco, no estoy insultándole tampoco al cómic, ¿no?, pero es un cómic que de verdad que no destaca por nada. Por eso os digo que me resulta súper llamativo que entre todos estos pelotazos
porque es que realmente es lo que son, entre todos estos pelotazos que protagonizaban la primera tanda de cómics de Image. Es que esto era como un pelotazo tras pelotazo, o sea, esto era exactamente lo que el público de la época quería. El público, cuando se encontraba que estos iban a ser los nuevos lanzamientos, se quedó loco. Spawn, Todd McFarlane, se te va la olla. John Blood, Rob Liefeld, era como ¡buf! Wilkas, Jim Lee, Savage Dragon, Eric Larsen, pues no tanto, pero también era otro con nombres, ¿sabes? Y de repente, Stormwatch era como ¿what? Es como un All-Star en el cual de repente, un All-Star de baloncesto, por ejemplo, con todas las estrellas, en la cual de repente pones un suplente de cualquier equipo, ¿sabes? Es como una cosa un poco rara. Que no sé si respondería a que igual cuando negociaron los derechos de publicación con los estudios pactaron una serie de cupos por estudio. No lo sé, no sé exactamente cuál es la naturaleza, pero bueno, pues aquí está Stormwatch. Ya os digo, un cómic curiosamente random cuando empezó, que acabó convirtiéndose seguramente en el mejor cómic de su estudio durante bastante tiempo, y uno, sin duda alguna, de los mejores cómics de Image Comics de estas primeras generaciones. Sin duda. Y nada, hasta aquí hemos llegado, por lo menos con esta primera tanda de cómics de Image Comics. Continuaremos, vamos a seguir con la segunda tanda de cómics que se hizo en el plan de publicación aquí en España, que trae colecciones muy interesantes, muy interesantes. Tengo muchas ganas de hablar de algunos de ellos con vosotros. Pero antes de ello, pues eso, seguramente me voy a dar un pequeño descansillo de tanto superhéroe noventero y vamos a ver algún cómic que no sea de Image Comics, porque si no voy a explotar alguna otra cosa un poco distinta, que no tenga tanto músculo, tanta coleta, tanta silicona, tanta testosterona, tanto esteroide, tanta arma sobredimensionada y tanto plano forzado. Porque si no, ya os digo, voy a acabar viendo la vida como una película de Michael Bay, cosa que de momento voy a intentar no hacer. De momento prefiero no hacer. Y nada, amigos, si os ha gustado, si no os ha gustado, si os parece que me he dejado alguna cosa en el tintero, que estoy seguro de que me he dejado miles de cosas, pequeños detallitos, seguro. Todo lo que se os ocurra, cualquier cosa, lo que sea, amigos, me lo ponéis en comentarios, seguimos viendo cosas y nada, volveremos con más cómics, más mentiras, no sé cuántas, pero bueno, alguna que otra mentira habrá seguro. Y cintas de vídeo pocas, porque estamos en el 2022 y la cinta de vídeo, salvo para los hipsters, es algo que ha quedado en el olvido. Amigos míos, un saludo y nos vemos en la próxima.